Profesor Bernales, por favor. A propósito de una de las cosas que ha dicho Juan Cheput, que son muy interesantes, no voy a contar una anécdota, sino un hecho real. Sí hemos tenido un candidato a la presidencia que inclusive llegó a escribir su nombre como candidato al Senado. ¿Ustedes saben quién fue? Alberto Fujimori. Y persistió muchísimo. Inclusive cuando llegó a ser elegido, su gran problema, y una de las personas consultadas fui yo, es si él podía ser simultáneamente senador y presidente de la República. Se le dijo que solamente tenía que ser presidente. Y durante más de un año mantuvo una relación muy cordial con el Senado hasta que llegó, Hugo, tú sabes la expresión, la petite histoire, ¿no es cierto? Llegó la pequeña historia de una terrible bronca entre un senador y Fujimori a propósito de una palabra puesta en una ley sobre narcotráfico. Y este senador cometió la imprudencia de decirle al presidente que si él se insistía en esa palabra, iba a presentar un pedido de vacancia. A partir de ese momento, Fujimori se volvió enemigo del Senado. Y yo creo que eso en parte es parte de la historia de por qué se suprimió el Senado. Una pequeña y muy mediocre historia que dejó al país sin Senado, que creo que es uno de los grandes errores que hemos cometido en el desarrollo de nuestra institucionalidad. Y yo, francamente, que he sido senador 12 años, debo lamentar que hayamos llegado a este momento a discutir sobre el Senado en un momento en que, en primer lugar, después de 26 años sin Senado, y eso ya lo dije en la Comisión de Constitución, ¿cuántos de los que van a votar en referéndum sobre si es bicameralidad o no saben lo que es el Senado? Me temo que son poquísimos. Y me temo que no estamos haciendo un debate nacional sobre el Senado, sobre su importancia, sobre su rol y sobre su función. Y esto es una cuestión que yo creo que debemos tener en cuenta. Y un segundo lamento, aunque no estoy en el muro, es que en realidad llegamos en este momento a debatir sobre bicameralidad, sobre no reelección, etcétera, en circunstancias en que los partidos políticos están en crisis. En momentos en que las instituciones sociales no sé dónde están. Y por consiguiente, quienes deberían ser opinantes no están opinando. Y me temo, lo veo decir con toda franqueza, que el debate sobre estos temas está siendo más orientado, guiado, cuando no presionado por los medios de prensa. Y eso me parece absolutamente incorrecto. Porque un debate sobre estos asuntos tiene que ser, por esencia, un debate político y jurídico y plurinacional y pluricultural. Y ninguno de los pluri que acabo de mencionar son función de la prensa. Una cosa es el deber de informar y otra cosa es el tratar, desde el gran peso que tiene la prensa, de ejercer una influencia que mira más a intereses propios que a intereses nacionales. Ahora bien, creo, tercera cuestión que ya no es un lamento, que metodológicamente el debate sobre el bicameralismo, sobre la prohibición de la reelección inmediata, etcétera, tiene necesariamente que estar precedido por otro debate, que es el de las leyes electorales. Porque son las leyes electorales las que van a determinar cuál es el contexto, incluido algunas reformas constitucionales, en las cuales se van a insertar estos procesos de bicameralismo y los demás. Pongo un ejemplo que me parece fundamental. En este momento en el Perú, nadie sabe qué cosa es un micro distrito y qué cosa es una macro región. Y esto tiene que ser materia de una ley previa. ¿O es que acaso nos hemos olvidado que cuando el presidente Toledo quiso juntar algunas regiones
Se perdió el referéndum. ¿Se imaginan ustedes lo que va a ser el pandemonium de discutir entre departamentos, regiones, distritos y un largo etcétera, si quieren o no quieren ser microdistrito, macrodistrito, para determinar si van a tener representación o no? Esos temas tienen que estar fuera del debate constitucional estrictamente sensu y tienen que ser parte de cómo se estructura el sistema electoral. E igual en lo que se refiere al número. ¿Por qué tiene que haber en la Constitución un número cláusula de 130, que puede ser 150 o 160? ¿Cuántas son las constituciones del mundo donde se fija ese número? Que en realidad condiciona y amarra la distribución y la asignación de los procesos electorales. Eso es netamente un tema de carácter electoral. Si va a ser representación paritaria o no, hombres y mujeres, ¿es un tema constitucional o es un tema electoral? Es un tema electoral. Eso hay que discutirlo primero. Y si no se está de acuerdo o si se piensa que el cuoteo es la solución, ¿por qué no que los jóvenes tengan su cuota? Que la tercera edad tenga su cuota, ahí yo seré candidato, ¿no? ¿Y por qué no? También los que tienen otra orientación sexual. Entonces, evidentemente, ahí habremos llegado a una mayor democracia en la composición social de las cámaras. Entonces, por favor, y que esto sea entendido tal vez como algo que puede llegar directamente al ministro de Justicia y al presidente del Consejo de Ministros, no dejen de hablar de plazos, dejen de hablar de plazos, pues, ¿no? Me refiero a dos, al presidente del Consejo de Ministros y me refiero al ministro de Justicia, que cada vez que abren la boca hablan de plazos. No se pueden poner el plazo por delante en discusiones que son tan importantes y tan sustantivas. Ahora bien, hay algo que a mí me llama profundamente la atención. Para la reforma de la justicia se nombra una comisión de expertos que han hecho 7 proyectos, 8 proyectos. Ojalá que se publiquen. Pero cuando llega el tema electoral o el tema constitucional, no nos llaman. No sabemos quiénes han hecho estos proyectos, quiénes son los asesores del presidente que le han hecho cometer tantos errores en este proyecto sobre bicameralidad. Y me llama más la atención porque resulta que a notables constitucionalistas peruanos, que no soy yo, pero que sí menciono un Domingo García Belaúnde o un César Landa, los llaman de fuera para hacer asesoría de reformas constitucionales, pero en el Perú no nos llaman. Aquí sobramos, ¿no es cierto? O nos llaman opinólogos. Yo no me siento un opinólogo. Yo he estudiado muchos años para ser un experto en constitucionalidad. Y en eso trabajo y a eso me he dedicado. Pero no entiendo realmente con qué criterios se hacen ciertas cosas. Pero verdaderamente este proyecto está mal hecho. No es un problema de mejorarlo en el debate parlamentario. Perdonen, esto hay que rehacerlo. Y hay que rehacerlo totalmente. Y eso va a tomar tiempo. Y eso hay que explicarlo bien a la población. El pueblo tiene derecho a estar bien informado y no lo está. Emocionalmente está en una disposición de ánimo para que se cierre el Congreso, para que todos se vayan a su casa. ¿Saben a dónde lleva ese camino? Al antisistema. Y entonces, ¿de qué nos va a servir esto? Si realmente no estamos educando al país, a la ciudadanía, en la necesidad, en la lógica, en los contenidos de lo que debe ser esta reforma constitucional, que yo creo que es muy importante. Miren, ¿saben cuántos artículos hay que modificar para llegar a la bicameralidad? 47 artículos. 47 artículos que hay que limpiarlos de impurezas, porque se habla de senadores, se habla de diputados, y después le dicen a todos congresistas. Cuando hay dos cámaras que dan congresistas, unos son Cámara de Diputados y otros son senadores. Y eso hay que diferenciarlo, porque si no, ¿para qué hacemos bicameralidad? Ahora bien, hay ciertas cosas
más allá de la contradicción entre un proyecto y otro sobre el artículo 90, donde yo encuentro que realmente hay errores de concepción. Mi experiencia de 12 años de senador es que si el Senado tiene que ser diferente, es porque la función esencial de la bicameralidad es que haya una Cámara más política, más del día a día, más que esté en la legislación de lo que es el palpitar de las necesidades objetivas. Y eso es justamente en la Cámara de Diputados, en Londres, en España o donde fuera. Pero un país como el nuestro, donde todavía tenemos el grave problema de no haber terminado de construir el Estado, ¿quién piensa en el Estado? ¿No será que el Senado tendría que tener la función justamente de ser aquella entidad política que plantea los problemas del Estado? Cuando yo leo la Constitución actual, ¿saben ustedes? Me encuentro con un artículo, creo que es el 43, que es el único artículo que habla del Estado. Y después el Estado desaparece. Y cuando se llega a las atribuciones del Presidente de la República, bueno, es un menestrón. Porque ahí hay de todo. Presidente, ¿me equivoco o no? Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Que en los hechos concretos, el presidente es ganado por el inciso 3 del artículo 119, ¿no es cierto? Y se dedica a gobernar, pero no se dedica a lo principal, que es ser el jefe del Estado, porque el mismo presidente nos dará, ¿y qué hago yo como jefe del Estado? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son los elementos constitutivos de un Estado? ¿Será, por ejemplo, que somos un país plurinacional o pluricultural? ¿Se discute ese tema en diputados? No. ¿Se discute lo que es el problema de fronteras? Estamos discutiendo ahora si 5.000, 7.000 o 10.000 venezolanos pasan por Tumbes y no pasan por Ecuador o pasan a cuentagotas. ¿Saben por qué? Porque en Tumbes no hay frontera. Como tampoco la hay Madre de Dios y en otros sitios. Porque no hemos terminado de construir la territorialidad del Estado. Porque no hemos terminado de entender que un país se hace a partir de la ciudadanía del conjunto de la población. Porque somos un país donde el Estado todavía no tiene noción de lo que es la infraestructura que integra el territorio. ¿Quién va a pensar eso? Yo creo que el Senado. Recuerdo que yo tenía 15 años cuando mi padre me llevó a la Galería Diplomática y tuve una inmensa suerte, la suerte de escuchar un discurso magistral, nada menos que uno de sus maestros, que no fue mío, fue Raúl Porras Barrenechea. ¿Y saben cuál era la lección magistral que daba Raúl Porras Barrenechea en el Senado? El nombre del Perú. Y cómo esas pequeñas embarcaciones que llegaban, ¿no?, en la región de los manglares, le decían a los españoles, ¿no?, Pirú, Pirú, Pirú. Y ellos entendieron Perú. Y entendieron que le estaban diciendo bienvenidos a la tierra que se llama Perú. Y ese fue el nombre que se adoptó. Y más tarde se ha recogido por los cronistas y por el Inca Garcilaso, etc. El Senado escuchaba en un silencio absoluto. La disertación de Porras duró 1 hora y terminó con un aplauso al maestro. Años más tarde, cuando ya yo ejercía el cargo de senador, tuve la alegría de escuchar a otro gran maestro. Porque al Senado llegaban los rectores como Luis Alberto Sánchez, como José Antonio Encinas, como Javier Prado, como Candamo, etc. Y el maestro Sánchez, hablando en términos de nación y en términos de Estado, denunciaba la estrofa apócrifa del himno nacional. Eso, no hay entidad que lo discuta hoy en día porque no tenemos Senado. Porque no estamos pensando en cuál es la función histórica y cuál es la responsabilidad nacional de tener un Senado de la República. Yo no soy partidario de un Senado que sea simplemente ratificador, como es este proyecto, de todos los proyectos de ley.
se aprueban en diputados. Creo que está bien que se aprueben leyes orgánicas por el sistema bicameral, que se apruebe la ley de presupuesto, que dicho sea de paso aquí solamente se entregan al Senado. No sé por qué. No, me parece un absurdo que solamente una Cámara apruebe el presupuesto. 30 personas van a aprobar el presupuesto general de la República, que es la más importante ley anual del país. Grave error, a mi juicio. Pero entonces, si vamos a tener un sistema que recibe todos los proyectos que se aprueban en la Cámara de Diputados para hacer su ratificación, estamos perdiendo el tiempo. El Senado es para otra cosa. El Senado es para discutir los temas nacionales. Y por eso es que creo que el Senado tiene que ser elegido en distrito nacional, para que haya una entidad en el Estado que representa al conjunto de este país que se está haciendo. Creo que estamos frente a la oportunidad de crear una entidad, una institución del mayor peso, de la mayor importancia. Entiendo que en España, por ejemplo, se están planteando qué hacer con el Senado para que el Senado tenga el peso que no tiene. Pues bien, si vamos a crear una Cámara bicameral, un Congreso bicameral, no perdamos el tiempo haciendo un Senado de repetición, un Senado de microdistritos donde si dividimos todo el territorio nacional entre 6 microrregiones vamos a poder elegir 5 senadores por región. Y claro, Moquegua, Tacna, Amazonas, Madre de Dios, Tumbes, se quedarán sin región, ¿no es cierto? Y sin representación, porque no habrá lugar para ellos por el tamaño de cómo se constituían estos macrodistritos. Tenemos que pensar bien. Yo soy partidario del Senado, soy partidario de la bicameralidad, pero hagámoslo bien, no perdamos la oportunidad. Gracias.